¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este canal. Gracias por acompañarme en estos minutos. En esta ocasión quiero hablar sobre una reflexión, tratar sobre una reflexión bajo el tema Cuídate de no olvidarte de Dios. Ese es el tema de esta reflexión. Cuídate de no olvidarte de Dios. Como subtítulo le puse cosas que hacen que te olvides de Dios. Y para esta reflexión vamos a buscar en el libro de Deuteronomio capítulo 8, Deuteronomio capítulo 8 del verso 11 en adelante vamos a dar lectura y dice así: Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Hasta ahí vamos a dejar la lectura por ahora. Como decía, el título de esta reflexión es Cuídate de no olvidarte de Dios. Y hace unos días miraba una publicación de Facebook donde el título decía ¿Dónde quedó Dios? Si no mal recuerdo, ese era el título de esta publicación, ¿Dónde quedó Dios? Y acompañado de este título pues estaba la publicación, había una foto de unas personas cruzando la frontera de México y me venía esta pregunta, o al menos empecé a pensar, a meditar sobre esta pregunta, ¿dónde quedó Dios? Miré otra publicación también en Twitter que decía de que el sueño americano impide a muchos cristianos, a muchos evangélicos dentro de la iglesia conocer verdaderamente a Dios o conocer el evangelio, porque primero queremos prosperar, buscamos la prosperidad económica, que para eso venimos a este país, y después después si hay tiempo, si hay lugar, si hay algún espacio, buscamos a Dios. Entonces nuestra prioridad al venir a este país pues es una mejor situación económica, eso es lo principal, y muchas veces nos enfocamos en eso, y por eso la pregunta ¿dónde? Y bueno, y en esa condición, en esa situación nos vamos alejando poco a poco, nos vamos olvidando poco a poco de Dios y de algunas promesas quizás que a lo mejor hicimos antes de llegar a este país. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel cuando Dios los saca de Egipto, y antes de que ellos entren a la tierra prometida, Dios hace esta advertencia, Dios hace este llamado y a no olvidarse de Dios, a no olvidarse de quién lo sacó, de dónde lo sacó y todo lo que Él hizo en ese caminar o en ese transcurso hasta llegar a su heredad, hasta llegar a la tierra que Él les iba a entregar. Y ese es el llamado, creo que también Dios nos hace en estos días, de que tengamos cuidado de no olvidarnos de Dios, y no solamente cuando vamos a recibir, o cuando Dios nos promete, o cuando Dios nos da algo, sino que aún en nuestra vida, por ejemplo en Eclesiastés dice de que acuérdate de tu Creador. De alguna manera nos está llamando también, nos está diciendo no te olvides, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los tiempos en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Entonces de alguna manera también es como un paralelo también con este pasaje que leímos. Entonces en todo momento tenemos que tener en mente a Dios, tener presente a Dios. Y en Josué capítulo 1 también Dios hace este llamado a Josué a tener en mente el estudio, a tener en mente la palabra de Dios, a tenerlo siempre en cuenta.
de alguna manera también haciendo esta advertencia a Josué. Y vamos a ver cuáles son algunas de esas cosas que pueden hacer que nos olvidemos de Dios. Y vamos a empezar con el trabajo. El trabajo es lógicamente, para comer, para tener comida, para tener ropa, para tener algunas posesiones, a lo mejor comprar una casa, un carro, o lo que sea, pues tenemos que trabajar. Y de hecho, dice la Biblia de que en 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 10, dice de que el que no trabaja, dice el apóstol Pablo, el que no trabaja, que tampoco coma. Entonces el trabajar es algo que tenemos que hacer, o sea, tenemos que trabajar para poder comer. En Mateo capítulo 6, versos 26, dice de que miremos también a las aves del campo, como ellos no hilan, no trabajan, no cosechan, pero Dios tiene cuidado de ellos, Dios cuida, Dios les da su alimento, y ellos no se preocupan en trabajar, o no están afanados también en trabajar, pero algo que nosotros sí muchas veces hacemos. Y el problema, como decía, no es que nosotros trabajemos, es algo que tenemos que hacer, es algo que debemos de hacer. El problema es muchas veces dónde o en qué prioridad, en qué lugar ponemos el trabajo. Por ejemplo, si ponemos primero el trabajo antes que la familia y nos la pasamos todo el día en el trabajo y llegamos solamente a la casa a dormir, y no se habla, no se platica con la esposa, con los hijos, no hay una conversación, no hay comunicación, entonces ahí hay un problema. Ahora, si ponemos en primer lugar el trabajo antes que la familia, entonces ¿dónde queda Dios? ¿En qué lugar queda Dios? Entonces el problema no es el trabajo en sí, sino en qué lugar lo tenemos, en qué posición tenemos, en cuál es la prioridad que le damos al trabajo. Hace un tiempo, y no recuerdo si está en alguno de estos de los canales de estos canales, no recuerdo si está en el de Gente y Lugares de Oregon o está en el otro canal de otro punto de vista, pero hablaba acerca de las prioridades, y de hecho algunos dicen de que hablando del orden de las prioridades, pues tiene que ser primero Dios, después la familia, y el trabajo entra en tercer lugar. Y ahí en esa enseñanza pues hablo un poco más extenso sobre eso. Pero entonces el trabajo es una de las cosas que nos pueden hacer que nos olvidemos de Dios, que nos alejemos de Dios. Es algo que tenemos que tener en mente. De no enfocarnos, dice en Mateo, también ahí mismo en Mateo capítulo 6 versos 36, es un pasaje muy conocido de que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a venir por añadiduras. Y eso no quiere decir, como decía, de que no trabajemos, sino que le demos el lugar que le toca al trabajo, le demos el lugar que le toca a la familia, y le demos el lugar que le corresponde a Dios. En Eclesiastés, este verso creo que la mayoría también lo sabe, dice de que todo tiene su tiempo debajo del cielo, debajo del sol, todo tiene su hora, hay un momento, hay un tiempo para todo. El problema no es que no es el tiempo, sino que muchas veces es el orden de prioridades, o cómo tenemos organizadas nuestras prioridades y nuestro día a día. Entonces ese es el problema principal. Es bueno poner en orden nuestras prioridades. Entonces, una de las cosas que nos pueden hacer que nos olvidemos de Dios, pues es el trabajo. Otra de las cosas que pueden hacer que nos alejemos de Dios es la abundancia. Y cuando hablamos de la abundancia, y usando el texto, dice aquí, pues hablamos de la comida, hablamos de la bebida, de todo lo que tenemos más en este país. Tal vez en nuestro lugar de nacimiento, en nuestros países, a lo mejor no teníamos qué comer, o a veces batallábamos o buscábamos la manera de sobrevivir, de cómo comer algo, pero venimos a este país y tenemos todo en abundancia. Vamos al refri, vamos al restaurante, vamos a las tiendas a comprar, y hay de todo, podemos tener de todo. Hace unos días miraba una entrevista que le hacía una youtuber
surcoreana, si no estoy mal, a un norcoreano, y él contaba cómo allá en Corea del Norte sufren por el alimento, sufren por la comida, y ellos buscan la manera de comer por lo menos una vez cada 3 días, si no es una vez al día, una vez cada 3 días, o sea, y hasta eso, no comer algo bueno, digamos, o algo que los llene, algo que les que los sacie, sino que por lo menos comer algo. Y él hablaba, si no estoy mal, él hablaba de un elote, o sea, un elote que uno mira, bueno, pues ¿qué te puede llenar, o qué tanto te puede llenar un elote solamente? Pero ellos simplemente con que coman eso una vez cada 3 días, con eso ellos tienen. Y contaba la historia de una de sus amigas cuando eran niños y pues iban a la escuela. Él decía de que pues su amiga no había llegado a la escuela, no había llegado al colegio, y pues la maestra o el maestro lo manda a buscar a su amiga porque no había llegado, y pues ir por ella. Cuando él llega y dice que llega a la casa de su amiga y toca la puerta, pues nadie le abre, y está tocando la puerta y pues mira de que nadie le abre, entonces pues él abre la puerta y entra, y al entrar dice de que encuentra a la abuela de su amiga pues tirada en el suelo, que había muerto por hambre. Pero dice de que después también vio al lado que estaba su amiga, la niña, que también había muerto de hambre. Y dice de que una de las cosas que como ellos buscan la manera de sobrevivir es de que ellos siguen a los animales, y pues los animales, dice de que pues tampoco se comen cualquier hierba, cualquier cosa que encuentren, sino que los animales también saben qué hierba o qué plantas comer y cuáles no. Entonces lo que ellos hacen, dice, es seguir pues a los animales y ver qué hierbas comen, y pues agarrar esas mismas hierbas y de alguna manera pues cocinarlos, a ver qué hacer, y así poder comer algo. Entonces hay lugares donde en verdad sufren y buscan la manera de cómo sobrevivir, de cómo sacar el día. Y eso no solamente pasa en Corea del Norte, pasa en África, por ejemplo en Haití también he escuchado que también hay esa situación de pobreza, y donde buscan la manera de cómo comer algo, por lo menos una vez al día, o tener algo que comer. Pero aquí tenemos en abundancia, y esa abundancia muchas veces hace que nosotros nos olvidemos de Dios, nos alejemos de Dios, y con tanta comida, con tanto alimento y con todo lo que nos sobra aquí, ya sea comida, tenemos el agua ahí a la mano, o sea, tenemos todo a la mano, y eso muchas veces hace que nos olvidemos de Dios. Entonces es otra de las cosas que pueden hacer que nos olvidemos de Dios. Lo otro también, algo también que puede hacer que nos olvidemos de Dios, son las posesiones. Cuando uno empieza a trabajar, pues muchas veces en algunos lugares, quizás en nuestros países, tener un carro sería a lo mejor de lujo, o sería un lujo. A diferencia aquí en Estados Unidos, creo que más que un lujo sería una necesidad. Bueno, ya depende de qué tipo de carro uno agarra o uno quiere, y así sería un lujo. Pero hablando de transportes, pues sí, se necesita un carro, o se necesita una forma de cómo movilizarse. Pero uno empieza a lo mejor a comprar un carro, uno ya tiene un carro, después uno ya con el trabajo, uno tiene 2, 3 trabajos y ya puede comprar otro a lo mejor, o uno mejor, o uno empieza a comprar ya una traila o su casa si puede ahorrar, y ya puede y tiene las posibilidades de comprar una casa. Entonces uno empieza a adquirir posesiones, a comprar un terreno a lo mejor, o incluso hacer un negocio, levantar un negocio, una empresa, y uno empieza a tener posesiones, uno empieza de alguna manera a enriquecerse, o por lo menos tener ciertas posesiones. Y muchas veces esas posesiones pueden hacer que nosotros nos olvidemos de Dios. Cuando en nuestros países a lo mejor no teníamos ni unos tenis, a lo mejor andábamos sin calzado, sin huaraches, como decimos allá en mi pueblo.
Pero venimos aquí, como decía un evangelista, aquí agarramos unos tenis y ni Dios nos alcanza. Entonces empezamos a comprar y a tener cosas, y esas cosas hacen que nos olvidemos de Dios. Todas esas posesiones hacen que de alguna manera que nos olvidemos de Dios, y uno trata de buscar la manera de cómo tener más. Muchas veces uno piensa que por tener una buena casa, o por tener tantos carros, o por tener un modelo de carro, o por tener el último celular, o por tenerlo mejor materialmente, uno piensa que por eso o cree que por eso uno va a valer más, o uno va a tener más respeto, va a tener más autoridad. Pero dijo Jesús en Lucas, Evangelio según San Lucas, si no estoy mal, Evangelio según San Lucas, capítulo 12, verso 25, de que la vida del hombre no depende de los bienes que posee. O sea, nosotros no dependemos, o nuestro valor no depende de las cosas que nosotros tenemos, de la casa, del carro, de lo que sea. Nosotros dependemos y nuestro valor depende simplemente porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ese es el valor que hay en nosotros, no nuestras posesiones, no lo que podemos comprar o podemos adquirir, sino que simplemente porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Lo mismo vale para Dios una persona que tenga la mejor casa o el mejor carro a una persona que no tiene nada. O sea, valen lo mismo. Por eso dice de que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Otra de las cosas que pueden hacer que nos olvidemos también de Dios, pues son las riquezas. Y eso lo podemos ver también en Marcos capítulo 10, verso 25, si no estoy mal, dice en este texto, dice de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos, hablando de las riquezas. Y como esto muchas veces, como las riquezas a veces obstruye nuestra relación o nuestro acercamiento a Dios. Cuando uno tiene en abundancia, como decía, y cuando uno está bien económicamente, pues es difícil muchas veces a que uno voltee a mirar a Dios. Es difícil que uno se acuerde de Dios porque uno no tiene necesidad. De hecho me parece que, si no estoy mal, el grupo Torre Fuerte contaba un testimonio y decía de que ellos le predicaban o le hablaban a veces a Luis Miguel de que Dios puede usar, o de que Dios quiere salvarlo, quiere ayudarlo, quiere perdonarlo. Bueno, y él decía Luis Miguel, pero pues yo no necesito nada. O sea, tengo dinero para vivir el resto de mi vida, y a lo mejor hasta para mis nietos. Las mujeres que yo quiera, pues las puedo tener. Estoy bien físicamente, o sea, no necesito nada, o sea, no tengo ninguna necesidad. ¿Qué me puede dar Dios? O sea, ¿de dónde me va a sacar Dios? Si yo lo tengo todo, o sea, no tengo ninguna necesidad. Entonces, las riquezas y todo ese tipo todo lo material muchas veces pueden hacer que nosotros nos olvidemos de Dios. En Proverbios capítulo 23 dice de que las riquezas son que no nos afanemos por hacer riquezas o por acumular riquezas, porque dice que son inestables, y dice, le salen alas como a las águilas y pues vuela, o sea, se van, se esfuman. Las riquezas no son algo permanente o no son algo seguro. Por eso no debemos, dice, de confiar o tener nuestra esperanza en las riquezas. Porque eso, como decía, también es una de las cosas que pueden hacer que nos alejemos o que nos olvidemos de Dios. Por último, el orgullo. El orgullo puede hacer también que nosotros nos olvidemos de Dios. Y eso es lo que dice también aquí en el pasaje que leímos. En el verso 14 dice, del capítulo 8 de Deuteronomio, donde leímos: y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y se enorgullezca, dice, tu corazón. Cuando entres en ese lugar y tengas todo en abundancia, y tus ganados empiecen a crecer, a aumentarse, tus riquezas, empiezas a tener todas esas posesiones, no sea que se enorgullezca tu corazón y te olvides de Dios. O sea,
porque el orgullo puede hacer que nosotros nos olvidemos de Dios. Y eso fue lo que pasó con Nabucodonosor, cuando él se paseaba en su palacio y miró todo lo que había levantado. Dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo levanté con mis propias fuerzas? El orgullo fue la causa también de la caída de Lucifer, de Luzbel. En Proverbios habla mucho acerca del orgullo y dice de que una de las cosas que Dios abomina son los ojos altivos. O sea, el orgulloso, dice de que Dios lo mira, al orgulloso Dios lo mira de lejos, pero al humilde Dios lo mira de cerca. Por eso el mismo Jesús dijo en Mateo capítulo 11, verso 29, aprendan de mí que soy manso y humilde. O sea, ¿y quién más humilde que Dios? O sea, siendo el creador, siendo Dios, siendo el rey, siendo el dueño, siendo todo. O sea, siendo Dios, simplemente siendo Dios, pues Él se humilló, dice que tomó cuerpo, tomó forma de siervo. Entonces no hay mejor ejemplo de humildad que Jesús. Y por eso dice de que aprendamos de Él, que es manso y humilde. Con esto quiero terminar haciendo el resumen. Por ejemplo, ¿cuáles son esas cosas o algunas de esas cosas que pueden hacer que nos olvidemos de Dios? Una es el trabajo. El trabajo puede hacer que nos olvidemos de Dios. Lo otro es la abundancia. Lo otro son las posesiones, también pueden hacer que nos olvidemos de Dios. Las riquezas pueden hacer que nos olvidemos de Dios. El orgullo también puede hacer que nos olvidemos de Dios. Para terminar, quiero leer en el capítulo 8 del verso 19, dice: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. ¿Por qué Dios nos advierte? ¿Por qué Dios nos dice que tengamos cuidado de no olvidarnos de Él? Porque dice de que el día que nosotros nos olvidemos de Él, ciertamente ese día, dice, vamos a morir. Quizás no muramos físicamente, pero sí espiritualmente. Si nosotros buscamos y tratamos de buscar a Dios y estar siempre estudiando y leyendo y aprendiendo o estar metidos con Dios, pero empezamos a enfocarnos en el trabajo, en las riquezas y en todas estas cosas, vamos a morir espiritualmente. Nuestra vida espiritual de poco a poco va a ir disminuyendo, va a ir decayendo hasta el día en que nos alejemos completamente de Dios. Y en ese sentido dice de que moriremos, o en cierta manera vamos a morir. Y quizás a eso también no solamente pues trae consecuencias. Por ejemplo, hablando del trabajo, el estar todo el tiempo en el trabajo, y si uno no descansa, si uno no le da a su cuerpo lo que necesita, pues hay problemas también de salud, problemas físicos. Pero espiritualmente, nuestra vida espiritual va a ir decayendo y cada día vamos a ir alejándonos, olvidándonos de Dios y apartándonos de Él. Esa es la razón por la cual Dios dice de que tengamos cuidado de no olvidarnos de Él cuando Él nos dé, o cuando Él nos entregue, o cuando Él nos lleve a donde Él quiere llevarnos. Tengamos cuidado siempre de no olvidarnos de Él. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para su vida. Gracias por acompañarme en estos minutos. Espero que esta reflexión, que estas palabras les sirvan, les sean de ayuda, les sean de bendición. Si es así, pues deje sus comentarios, compártalo y ya sabe todo lo que tiene que hacer. Y nos vemos en el próximo.